Nombre y edad. Samuel Barrera, 19 años. Soy Camilo Rengifo y tengo 23 años. Pues mi nombre es Juan José Echeverría Osorio, tengo 22 años. Mi nombre es Juanita Ramírez Silva y tengo 21 años. Mi nombre es Gabriela Giraldo y tengo 20 años. Jorman Vélez y tengo 35 años. Tiene Alejandro Orozco y 24 años. Bueno, yo me llamo Brenda y tengo 21 años. Mi nombre es Paula Virginia Correa Ángel y tengo 24 años. Eric Rojas y tengo 25 años. Yo me llamo Sofía y tengo 19 años. Daniel Steven Carvajal, 24 años. Diana Jiménez, tengo 25 años. ¿Has escuchado alguna vez el término anemoya? No, la verdad es que no, cero. Sí, lo habría escuchado así de ti. Y la verdad no me acuerdo más o menos. Como que yo lo puedo relacionar a otros términos que he escuchado con una misma corriente, pero no lo había escuchado antes. No, jamás. No. Anemoya, no. No. Sí, lo escuché justamente por usted. No. 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 Yo sí. Yo sí. ¿Qué crees que pueda significar? Podría decir que pues relacionarlo un poco con el tema de lo vintage, de lo antiguo, de lo pasado, pero realmente cero. La inferencia, por lo que recuerdo, era como algo sobre vainas viejas. Pues a mí me recuerda como algo que tiene que ver como con la memoria, como recuerdos tal vez. Algo así. No sé por qué, pero me suena como a memoria, a recuerdos, pasado. Anemoya. Me suena como un bicho, una bacteria. Pero si se me dice, no, es en el mundo del arte o es en el mundo de la literatura, ya ahí pensaría en otras cosas. Pero en general me suena a un bicho, una bacteria. Creo que hace, no sé, podría ser como alusión al ánimo o algo así, no sé. Sí, es como el sentimiento que tenemos las personas como de nostalgia en relación como a los objetos antiguos o a tiempos como del pasado. Anemoya suena como emociones. Como emociones. Me lo pone duro, no sé, anemoya, no sé, como una chirimoya o algo así. Anemoya me hace como referencia al ánimo, a la memoria. Anemoya, sí, como de pronto a la nostalgia. La fonética me recuerda mucho como ánimo, ¿no? O algo que tenga que ver con eso. ¿Y Mari? Bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero pues, algo así más o menos recuerdo que es como relacionado a la nostalgia que nos da cuando vemos objetos antiguos o, por ejemplo, caricaturas, bueno, en general como cosas del pasado. Bueno, te cuento un poquito. El término anemoya es un fenómeno pues, emocional que tenemos las personas al ver, escuchar, oír cosas retro, vintage, ¿cierto? Y nos hace sentir una nostalgia por algo que no vivimos, pero que nos hubiera gustado vivir en ese momento, ¿cierto? Bueno, ¿qué entiendes por objeto vintage o retro? Eso sí pues sería como un objeto un poco del pasado, un poco pues ya antiguo, que puede que no esté súper viejo, o puede que sí, pero es como algo que podemos traer a hoy en día y sentirlo como bonito, algo como pasado que nos traiga precisamente esa nostalgia. Entonces pues sería como eso, un poquito un objeto antiguo. Bueno, ahora el vintage o lo retro, pues yo creo que depende mucho de la cultura con la que uno creció. Porque técnicamente uno puede decir que cosas que tienen nuestra edad son vintage para la gente los niños de esta generación. Porque, pues bueno, uno recordaba cosas de esa época, como la Play 2, y pues de cierta manera sí son vintage, sí son retro, porque la tecnología ha avanzado, especialmente porque la tecnología tiene un avance exponencial tan grande que mucho de los retro vintage que uno reconoce viene siendo desde lo tecnológico. De la misma manera que uno puede decir, ciertos libros pueden ser vintage y no necesariamente son porque sean libros, sino porque el contenido y los temas y toda la vaina que tratan pueden ser distintos a otros libros de mucho más tiempo. Claro. Pues yo siento que son como cosas de la cultura que ya llevan cierto tiempo, no sabría decirte por ahí. Objeto. Sí, como objeto, más que todo la estética para mí sería. Sí, es como cosas que se quedaron atrás en el tiempo, pero que de vez en cuando como que vuelven a resurgir. Precisamente como objetos del pasado que no necesariamente nosotros tuvimos, pero que guardan como esa esencia de lo que fue esa época. Como algo antiguo. Y pensaban que eran sinónimos. Eran lo mismo. Sí, creo que eran lo mismo, pero ya sé que no. Entonces eso es lo que pensaba antes, que eran sinónimos de algo antiguo. Pues vintage me hace alusión como a lo sepia. Sí, como a algo que es de estas épocas ochenteras, algo así, más o menos. ¿Y lo retro? Lo retro, soy una persona que juega videojuegos y lo
la alusión que le doy es más desde eso, como de juegos que son, sí, juegos retro, que son de esas épocas como Tetris o así. Bueno, usualmente como que uno asocia el término vintage o retro a como todo lo del pasado en general, no importa como la época, pero se entiende o se encasilla más como el concepto a la década de los 70, 80, 90, más o menos como los últimos años del siglo XX. Como vintage y se desprende lo retro, pero es como parte de una misma idea. Como un estilo en particular, un estilo pues en general, no solamente de música, sino que también de manera de vestir y Una estética. como en estética exactamente, que es en determinada época, en determinados años. Por vintage o retro, no sé, algo antiguo o algo que no es de mi época, o sea, algo que ya fue de los años posteriores. Pues lo vintage, lo retro, pues más que la estética también siento que es como el pasado, como la carga emocional que uno le da como a las cosas, como por ejemplo a lo que heredamos, como esta cosa de los abuelitos, como esta tradición oral, como esta que pasa de mano en mano, y pues como lo pasado, lo antiguo. Bueno, por ejemplo, el vintage lo he escuchado más que todo referente a la moda, ¿cierto? Como la ropa vintage, el estilo vintage, que trata como de emular o de traer nuevamente a la actualidad estilos de vestir, por ejemplo, desde otra época, ¿cierto? Ocurre, por ejemplo, con el estilo clásico, que se le considera ahora, curiosamente, ciertas formas del estilo clásico, estilo vintage, precisamente porque el código de vestimenta clásico actual pues, es muy distinto al que era hace unos cuantos años. Y por retro, lo entiendo yo como pues esa inclinación también, como por lo antiguo, ¿cierto? Por ejemplo, lo he escuchado mucho en los videojuegos, sí, que hay videojuegos que son retros porque pues, ya son de consolas o de épocas pues ya muy anteriores a las que vivimos hoy en día. Bueno, yo, vintage, pues para mí son como objetos que son de antes, ¿cierto? Que se han conservado muy bien y que pues pueden tener como cierta utilidad, o pues puede que hayan tenido cierta utilidad, por ejemplo, tipo televisores, teléfonos, así, que tal vez no sirvan o cumplan con su función principal, la que tuvieron antes, pero que sirven, por ejemplo, como decoración, así que son bonitos, ¿cierto? Y retro, siento que es como parecido, pero más como inspirados en, o sea, como que sean objetos inspirados en algunos que habían antes. Bueno, ¿tienes algún objeto retro o vintage en tu casa? Realmente sí, tengo varias consolas, pues lo principales son las DS, las Game Boy. Quisiera ahorita tener una Play 2, pero pues no, esa sí es un poco más reciente, pero tengo una cámara de esas viejitas, de las chiquitas digitales analógicas. Y pues sí, realmente me gusta como mucho esa estética de lo tecnológico antiguo. Pues hay cassettes, incluso los CDs ya no se usan, yo creo que ya para este punto, especialmente esos CDs tan viejos que encontré en estos días. Yo creo que son más que todo cassettes y CDs lo que tengo en la casa. Oye, yo tenía un CD de los cantores de Chipuco, que ponía de chiquito todo el día. Era una grabadora, bueno, era como una grabadora, una de esas... de las grandes. Sí, que tenía... Para cassette y todo. Justamente estaba en esa época de los 2000 en la que él tenía la entrada de cassette al frente y la de CD arriba. Y yo ponía todo, los cantores de Chipuco. Las cuales especialmente, bueno, sí me gustaría como un tocadiscos de vinilo, porque entre más bandas sigo, más esos y madres se van a sacar discos en vinilo. Qué belleza, ¿no? Sí, y justamente porque ha resurgido, a pesar que no sé si es justamente por la Nemoya o porque es un ítem de coleccionista muy interesante, que las bandas ahora sigan haciendo discos de vinilo porque son más desde la colección, que como el valor intrínseco y hasta estético que pueden tener estos discos, a diferencia de cada vez más chiquito todo, el de un CD, un casetico o una micro CD con las canciones, como que no, o sea, pero un CD, yo tengo CDs de por ejemplo, Nicolás y los Fumadores, y ellos están sacando versiones en vinilo de los discos de ellos, y ojalá tenerlos muy bonitos, pero ¿con qué? No tengo tocadiscos, he visto unos en Panamericana muy bonitos, pero al mismo tiempo como yo siento que seguramente hay diseños viejos de estos tocadiscos que serían mucho mejores, no necesariamente el megáfono ahí, pero pues uno de estos, como el que muestran en American Psycho, que es una cajota bellísima, que el man llega y pone el disco ahí para matar a Jared Leto. En mi casa sí, porque yo vivo con mi abuela. Entonces en mi abuela siempre hay como esos cuadros viejos de la última cena o de una niña ahí como... Siempre tengo como esos. Pues yo no, es que no sé los años. Si supiera los años entonces diría sí, pero... pues en mi casa no, pero en la casa de mi abuela sí. Hay una Biblia que tiene más años, yo creo que hasta que mi abuela. Y junto a eso hay un pedestal que sostiene la Biblia. Pues retro no,
ojalá. ¿Le gustaría tener? Sí, a mí sí. A mí sí me gustaría tener como colección de vinilos, no sé, siempre me parece como lindo. Algo así. Sí, a mí me gustan mucho las cosas vintage y retro, la verdad. Sí me gustaría tener algo original como de esa época. Vintage, hay un televisor súper viejo, sí, bueno, viejo. Como discos, creo que también hay un tocadiscos, hay como una fijación por todo lo audiovisual, retro, bueno, vintage. Entonces sí, hay como todos esos objetos, me gustan mucho. Como estampados en algunas prendas y me gusta mucho la ropa de segunda mano o objetos que eran como de mi abuela. Bueno, mi mamá no es tan de esa época, pero igual me gusta mucho como rescatar ciertas cosas de ellas y apropiarlas a mi estilo. Estaba en el café, todo hace parte pues, de nuestros bienes también, tenemos teléfonos, tenemos juguetes también que podríamos catalogar como retro. Okay, ¿y solo los conservan por el ambiente del lugar? ¿O algo? En este momento es por el ambiente del lugar, pero a mí me encantan. Lo más es un reloj de pared. Un reloj de pared y las decoraciones varias que tienen los abuelos. ¿Y a ti te gustaría tener algún objeto retro? Retro vintage. Algo que me gustó mucho desde algunas películas que he visto son los teléfonos que marcabas volviendo con el número. Entiendo que era obviamente para las necesidades de lo rápido que se necesitaban marcar pues los números, no es adecuado, pero por tenerlo y por la experiencia de girar el numerito está chévere. El televisor y la máquina de escribir que recientemente me la regalaron, es como un regalo post cumpleaños, hermoso. Es una máquina de escribir eléctrica, pero pues que conserva todavía como muchas de las características de las máquinas de escribir tradicionales, ¿sí? Y pues todavía no le he dado uso, pero también en el pasado tuve como máquina de escribir, que era lo que estábamos conversando fuera de cámara, porque ha sido como un elemento que me ha gustado mucho, no solamente por la estética, sino también por la preservación como de los métodos de escritura tradicional, ¿sí? Pues obviamente no, cuando yo tiene las tecnologías modernas, digamos que olvida un poco esos medios tradicionales para la comunicación. Y por ejemplo yo soy una persona que le encantaría como revivir lo de las cartas, o sea, me parece fascinante como todo lo de la mensajería, el correo, y siento que se ha perdido demasiado, pues porque ya todo lo tenemos en el teléfono, necesito pues, escribirle a una persona una carta para enviársela hasta Rusia y que me responda años después, porque ya lo puedo hacer por el celular o por el computador, pero son medios que me parecen como muy fascinantes y como muy, ¿cómo decirlo?, como más sensibles en ese sentido. Creo que tengo uno, me parece. ¿Qué? Creo que es un reloj así como todo viejito. Ok. Discos de vinilo me encantaría tener, algunos objetos decorativos, como los que se ponen en las mesas, cámaras, me encantan las cámaras fotográficas, como esas viejitas que son de rollo y sí, que son fotopelículas, sería increíble. En mi casa tengo unas de esas camaritas, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que tomaban la foto y ellas mismas revelaban pues, y no tenía que sacudirlas. Ay, qué chévere. Una de esas. En mi familia había alguien que era pues fotógrafo, pero de la época antigua donde tenían que relevar pues revelar con los químicos y todo. Entonces una vez fui de viaje allá y me traje esa cámara. Sí, yo tengo, pues en mi casa se conservan mucho las porcelanas de las bisabuelas, los platos esos que duran 1000 años, los cofrecitos, siento que es una parte muy importante, también las joyas. Las joyas pues, aunque pues muy bisutería y todo, pero pues siempre es como esa estética es muy bonita, los recuerdos y sí, más que todo eso. Pues primero es como para preservar, ¿no? Como para mantener viva esa memoria, para recordar, y porque esos son objetos cargados de mucho amor y de muchas energías. Por ejemplo, mi abuela adoraba sus porcelanas, entonces es como algo que se tiene que conservar y algo que tiene como alma. Tiene alma total, entonces siento que si se llegase a perder, si se llegase a romper, si uno de esos cofrecitos llegara a estar vacío, sería totalmente una pérdida. Una pérdida como de historia, de patrimonio, digamos así. Bueno, por ejemplo, pues en mi casa que yo tenga presente son como los álbumes de fotos, porque pues son fotos que son producto de cámara de rollo. Entonces, que pues creo que era mi papá o mi mamá tenían pues en su época cámara pues de este estilo, entonces tenemos como álbumes con esas fotografías pues que salen de rollo, pues más o menos como hasta la niñez mía, aproximadamente registros de fotos de esa cámara. Bueno, mi abuelita tiene una, pues no sé si todavía la tendrá, pero tenía una máquina de moler, para moler maíz también de las tradicionales. Yo algún objeto así retro, pues aparte de las fotos, que hay algunas que son mías, que yo recuerde, no poseo como tal. Bueno, yo tampoco, algo así más o menos. En mi casa siempre se utilizaron como objetos así antiguos. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña teníamos el teléfono desde que tocaba como girarlo.
tuvimos ese durante un tiempo. Luego, ahora tenemos otro que también es como del cablecito, que es como que se enrolla, porque ese sí es, o sea, no es como que lo hayamos comprado recién, sino que literalmente viene de años ese teléfono. En casa también tuvimos de los televisores como de perilla. No recuerdo qué otras cosas. Creo que en esos días vi donde una tía que había como un radio, pero de radio que se veía como viejito. Pero personalmente yo que tenga algo así como antiguo, no, o sea, no. Cámaras. Me encantaría tener camaritas así como... Sí. Pues a mí me gustaría tener vinilos y pues obviamente un tocadiscos sería muy bacano. Y pues ciertas prendas como de así vintage sería bacano como de la vestimenta clásica. Cassettes, por ejemplo, lo de los cassettes, pues, eso se reproduce como en un Walkman, ¿cierto? Algo así. Walkman o casetera. Ajá, exacto. Eso también me llama mucho la atención. ¿Y crees que esos objetos tienen un alma y cuentan una historia? Sí, realmente sí. Y más que todo porque, digamos, esas cosas que tengo son de segunda mano. Entonces, como de pronto traer un poquito esa alma del portador anterior a tenerla yo en mis manos es como contar una historia con un objeto. Entonces es bonito. Sí, a veces por marketplace o ya cosas en las que venden cosas de esos objetos, y si los compro, me gustaría pues tener más, o sea, ampliar la colección. Ahorita pues por temas de dinero pues no se puede ampliar más, pero sí me gustaría tener muchas más cosas, muchos más objetos así valiosos y súper lindos. Creo que la parte de alma es muy de cada uno. Ya pensará uno que es lo que uno, para mí un ser orgánico tiene alma, pero quizá no alma en el sentido espiritual de ellos, sino alma en el sentido cultural, algo que nos trae pasión y que nos causa un sentimiento fuerte. Sí, los objetos definitivamente tienen alma, tienen algo que contarnos, siempre tienen una historia. Lo mismo que te decía, justamente pensé en PlayStation porque yo he tenido 3 consolas en mi vida, y la primera de todas que tuve fue una PlayStation 2, y mi papá vendió esa para poder comprar la siguiente. Encontró una PlayStation 2 Slim en su casa, justamente como la que yo tenía, y la volví a ver y me sentí hecho otra vez, como todos los recuerdos de juegos que nunca supe jugar porque era malísimo, pero que me aprendí un combo en Dragon Ball contra mi papá, ya ganaba todas las veces. Y entonces eso mismo, contar esas historias justamente por lo que nos recuerdan y por lo que sabemos de ellas, o ni siquiera por experiencias propias, porque también de ahí viene la memoria, que tengamos una nostalgia por una época pasada porque sabemos de cosas que sucedieron en esas épocas, y esas mismas tienen historias intrínsecas aparte de las historias que uno puede tener sobre ellas. Claro, pues yo siento que incluso, por ejemplo, objetos, por ejemplo, el cuadro que yo te estoy diciendo de mi abuela, ese era como que alguien se lo dio al esposo de mi abuelo, y mi abuelo cuando se casaron lo llevó como a la casa, entonces como que tiene una historia trasfondo de que alguien lo tuvo, o sea, como que presenció muchas historias de otras familias y de las mías también. Yo creo que no solo lo retro, yo creo que todos los objetos tienen historia, tienen alma, o sea, siempre traen algo, porque uno, al menos yo cuando me dan algo que está regalado, uno siente como esa carga emocional que trae ese objeto. Entonces sí, creo que no solamente aplica como a lo retro, sino como a todo a lo que uno le haya puesto como ese, porque incluso pueden haber objetos que son retro pero que no hayan tenido ningún tipo de carga emocional, y uno cree, esto hace muchos años, pero realmente uno no siente como esa nostalgia, digamos. Pero yo siento que incluso los objetos retro que son como nuevos, por así decirlo, tienen una carga de la época como tal, o sea, porque el objeto tal cual no lo tenga, pero la carga emocional sí. Sí, creo que es como una forma bonita de capturar esas épocas, esos momentos que también creo que son muy ricos en historia, en absolutamente todo, en avances. Hay una gran diferencia entre algo que existe hace 50 años con lo que existe hoy. Entonces creo que hay como toda la historia de un proceso y de cómo evolucionamos también. Pero de hecho, cuando nos dieron el teléfono, que fue una donación, ya uno va y busca referencia de qué época es, qué año, y ahí ya uno se da cuenta qué empresa lo sacó, qué año era, cómo era el mundo en esa época. Entonces ya me hizo devolver históricamente a ver otros acontecimientos, fue muy chévere. Entonces sí, reviven historias. Claro, es como un poco como todo. Creo que conservan justamente como ese mensaje que alude a la época y además. Si tienen alma, yo creo que todos los objetos tienen alma, ¿cierto? Y también tienen como una historia y una memoria consigo, pero en ese caso sí como que creo que los asocio más como eso, como a una historia o un momento en específico. El hecho de que existan esos objetos ahorita, pues nos traslada un poquito como el momento en el que se crearon, en el que se originaron, o las personas que en su momento también lo usaron. De hecho, este televisor pues, es como una heredad, sí se heredó de muchas generaciones de mi familia, y eso como que intenta de alguna manera contarme lo que
fue la vida de mi familia en el pasado, ¿cierto? Entonces en ese sentido creo que sí, preservan la memoria o preservan parte de las vidas de otras personas. Sí cuentan historias, sí. Y efectivamente, como en muchas cosas de este mundo, generan un sentimiento a la persona que lo ha vivido con ese objeto en particular. Yo diría que lo bacano de lo vintage es que es como más, genera como un vínculo con la persona. Alguien me lo decía una vez con la reproducción de música. Usted tenía que poner, digamos, el CD o el cassette, no es como ahorita en Spotify que usted simplemente le da o busca la canción. No, usted antes tenía que ir a buscar el vinilo, pues sentir como ese acercamiento con el objeto. Sí, Totalmente. Claro. Pues efectivamente, pues yo creo que todo objeto tiene una historia y cuenta una historia, pero pues siento que a medida que pasa el tiempo esa historia se va haciendo más entrañable porque pues un objeto vintage, un objeto antiguo me está hablando y me está contando una historia que es muy distinta a lo que yo puedo vivir actualmente, ¿cierto? Y que me habla de una época en la que yo probablemente no estuve. Entonces siento que a medida que avanza el tiempo adquiere mucho más valor porque es como si fuera un recordatorio, como si fuera algo que me pueda transportar, al menos a través de su historia, pues a ese momento que yo no puedo vivir porque pues estoy en el presente, ¿cierto? Entonces siento que sí, que claro, tiene toda una historicidad todos esos objetos y que pueden llegar a contar cosas muy interesantes, demostrarnos cosas muy interesantes. Estoy de acuerdo, pero sí, o sea, voy mucho como en la línea. Siento que cuando uno, más que todo como cuando le cuentan a uno, por ejemplo, los papás, los tíos, los abuelos, como es que teníamos ese teléfono y sonaba de tal forma, por ejemplo, teníamos un despertador que sonaba de tal forma y que eso despertaba toda la casa. Entonces, detrás de esos objetos hay historias muy curiosas y pues tal vez uno no las vivió, pero cuando se la cuentan a uno es como qué chévere, o sea, como qué bonito, es como el recordar como que hubo un tiempo donde no, por ejemplo, no se tenían como ciertas facilidades o no se tenían como cierta tecnología y pues eso también lo hace como más divertido, como más interesante, exacto. De esas décadas, de pronto, ¿cuál es la que más te atrae? Que tú dices, uy, hubiera querido estar ahí. Uy, yo diría que por ahí los 80s. Los 80s. Sí, se me hace como muy romántica también, muy bonita. Muy bonita. Difícil. Ahora que estoy pues trabajando en un juego de rol, siento que justamente el siglo pasado, finales del siglo pasado habría sido excelente. De pronto no los 80s tanto, aunque bueno, siento que hay música de los 80s que me encanta ahora y que me habría encantado en ese momento y ver esa transición de la música habría sido interesante. Pero como de pronto finales de los 80 e inicios de los 90, que no solo hay un auge musical maravilloso, especialmente en esta zona del mundo, lo que es América tiene un auge musical muy bueno, sino también desde el juego de rol, fueron los primeros juegos de rol y el juego de rol que a mí me ha encantado y con el que ha marcado la mayor parte del diseño del juego mío, el Cyberpunk. Viene justamente de una cultura que nació en ese tiempo, una cultura tecnológica, retrofuturista y que a la gente le tenía miedo a esas vainas y los llamaba a ellos los cyberpunks porque estaban jugando con tecnología de maneras extrañas y de ahí vienen todas estas historias de un retrofuturismo o de incluso pensar en un futuro peor porque realmente eso es el cyberpunk, en las distopias de ese tiempo. Como que en algún punto de los 80s, 90 la gente se dio cuenta. Aquí vamos a nada, el futuro año 2002 no va a tener autos voladores, sino una corporación que se va a comer todos mis recursos. Y sí, sucedió. Yo creo que los 80. Sí, entre los 80 y los 90. Sí. Sí. Música. A mí más que todo música. A mí más que todo la ropa y la música. Sí. Creo que la de los 50. La de los 50. Sí, creo que tiene una estética muy particular y también se estaban viviendo cosas muy importantes. En ese momento estaban saliendo de una guerra, el mundo estaba abierto ya a otras cosas, fue como salir de un lugar muy oscuro y empezar a decir como, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos esto? ¿Queremos lo otro? Entonces siento que es un momento de la historia muy interesante. Perfecto. No me acuerdo bien de detalles de cada década, pero me gusta la referencia es la música disco. Entonces no sé, creo que eso es 70, creo, digamos, donde estaba Elvis Presley, el rock and roll y toda esa, la bola esa con lucecitas. En esa época me hubiera gustado, la vestimenta me gustaba, el tipo de música, me encantaba esa época. Quizá en los 60 un poco por la música, es que sería todo un poco por la música que se venían dando como estas revoluciones con la música que eran muy chéveres, tanto el rock como este tema del pop y tal, hubiera sido también. Yo creo que 80s, 90s, sobre todo también porque son como las, ¿cómo decirlo? Como los periodos en los que está, por ejemplo, la infancia de mi mamá y ella me muestra como muchas fotos de esos momentos de su vida
y intento como teletransportarme a esa época y es como qué hubiera pasado si yo hubiese vivido también en esos años. Y también como por los últimos avances que pues son los que en fin de cuentas nos han traído a la actualidad, ¿no? El internet, los videojuegos, las computadoras son como años muy críticos pero decisivos como para lo que somos ahorita nosotros como humanidad a nivel mundial. Difícil porque de pequeña me encantaban todas esas. Era muy curioso porque yo era una niña, me decían que yo era una niña rara porque a los 10 años escuchaba música disco de los años 70 y también escuchaba de los años 50 el rock and roll. Creo que el rock and roll hubiera sido genial. Época de los 50 y 60 para mí. Por ahí los 80, así como la época del rock, así súper dura, me gustaría haber estado. Ir a conciertos, conocer a los artistas. Sí, pero no aquí en Colombia. Oh my God, entre los 50 y los 90. De pronto, yo siempre voy a decir como lo más actual, porque tengo que pensar que soy mujer y de que vivimos en una sociedad machista aún y de que creo que hay que dejar de romantizar el pasado y de que tuvimos pues mujeres muy grandes, muy pues rebeldes, avanzadas a su época, pues tuvieron que luchar mucho para que yo estuviera aquí, estoy en la universidad, pues estudiando lo que verdaderamente amo, puedo usar pantalón, entonces pues creo que en los 90 pues estaría bien, siento que podría haber comprado un terreno barato. Bien, pues sí, no sé si estoy patinando, pero por ejemplo a mí me gusta mucho el género del jazz, el género del blues, entonces yo creo que haber estado en la época en la que estos géneros musicales tuvieran su auge hubiera sido muy interesante. Por lo que implicó, ¿cierto? Pues a nivel social, ¿cierto? Por también ser pues una música de resistencia en cierta medida, de parte pues, de ciertas comunidades y pues también obviamente como por el disfrute de la música, ¿cierto? Por cómo se apreciaba, por los espacios que se generaban en torno a, por ejemplo, pues aunque obviamente no lo hago como defendiendo la violencia, ¿cierto? Por esa tendencia en la época de la prohibición de los bares que estaban escondidos pues a nivel estético me parece muy interesante, me parece muy bello y pues me hubiera gustado como haberlo visto de primera mano. Los 60s, porque me gustan los virus. ¿Qué rol crees que juegan los objetos en tu identidad personal o colectiva? En lo personal, pues como ya te dije, soy muy amante de la fotografía, entonces quiero como basar un poco mi enfoque artístico de pronto también en el tema fotográfico. Y el tema de las consolas, por ejemplo, yo soy una persona que está todo el día jugando, toda hora. Tú puedes verme tirado en el suelo, en un hueco de la clase, en un hueco de clases jugando, entonces es como parte muy arraigada en mí, esa parte de tener como la consolita en la mano jugando, entonces es como parte esencial de mi personalidad un poquito. Ya como de manera colectiva, pues ahí sí ya la verdad no sé. De hecho, pues tengo por ejemplo mi primo, también creció mucho con eso, entonces con él mantengo jugando también. He conocido mucha gente pues también que por ejemplo en la universidad también trae las consolas, a veces les hablo, jugamos. Con las cámaras, pues con mis amigos por ejemplo tomamos muchas fotos, solemos llevarla para todo lado y para tomar fotos y todo eso. Entonces es muy bonito. A mí me aporta más que todo estéticamente, porque me encanta tener vainas en el escritorio, justamente por eso, hay cosas que ver. Yo colecciono figuritas y pues entre más viejas uno las vemos más interesantes, pero yo sé que las figuras, que incluso las que yo hago, tienen un valor estético que le brinda a uno mucho esencia al espacio, ¿cierto? Autenticidad. Y pues sí, los accesorios, pues cosas que hay en el entorno de uno. Marcan mucho la personalidad de lo que uno es. Pensando por ejemplo en los cassettes asumo yo que mi abuelo materno, la mayoría de esos cassettes tienen que ser de ese lado de la familia, porque se nota que hay una experiencia desde ese lado y si no, pues mi papá también tiene demasiadas cosas entre libros y también de estos cassettes o CDs. Entonces hay esa historia, lo mismo de que estos objetos cuentan historias. Hay una historia que te cuenta desde la cultura que ellos traían, que siento que es muy interesante si uno la analiza. Personalmente, yo siempre he considerado mi estilo una especie de vintage moderno, como de los 80 modernos, así como con esos colores y como ese estilo de siempre llevar accesorios que suenen por todas partes, como por ejemplo los zapatos también, no sé, cosas así, pero dándole como un toque más de la época actual. Entonces no sé qué, que una camisa de estas que son así como a rayas de varios colores, pero entonces un crop top o cosas así. Entonces eso siempre está como en mí, siempre lo he... Vale, pues yo personalmente siento que no, o sea, como que de mi vestimenta o mi personalidad creería yo que no influye nada retro. Sin embargo, pues en temas de gustos musicales sí, digamos, gustos musicales sí tengo ahí todos. Gracias a la música yo conecto con mi papá, entonces no sé, él me mostró como todas esas canciones de los 80 porque pues él es de los 60, entonces él me mostró como toda esa música que él sí vio y es todo el rato poniendo, no sé, que Avril Lavigne, que Queen, que Bon Jovi, que Guns N' Roses, entonces no sé, de vez en cuando estamos ahí escuchando música y compartimos esos gustos musicales.
Sí, también siento que es una parte esencial de mi familia, pero como digo, yo vivo con mi abuela, entonces mi abuela pone esos tangos de los 50 todo el día. Entonces, por ejemplo, en las reuniones familiares, que solamente todos llegan ahí, siempre son con esa música antigua. Juegan mucho con la nostalgia. Pues creo que soy una persona muy nostálgica y que siempre hago apología al pasado de alguna forma en distintas cosas sobre mi ropa, lo que pinto, lo que veo, lo que me gusta. Entonces creo que toca como esa fibra nostálgica. A veces sí, a veces no. Creo que es chévere cuando te sientas a hablar de pronto con una persona mayor y tienen como esas cosas en común y la persona mayor se sorprende. Es como, wow, o sea, son cosas de mi época, en mi momento, que nunca pensé que te iban a interesar a ti, a una persona que está viviendo justamente en este momento de la vida donde hay tanta cosa nueva todo el tiempo. Entonces es como muy lindo ver que se puede hacer una conexión ahí, que no se deja en el pasado del todo, sino que se rescata algo. Pero sí, también es muy chistoso, no sé, cuando estoy con mis amigos y les hablo de una novela, de un objeto, de cualquier cosa que salió hace como 50 años y son como, ¿qué es eso? Y entonces entrar a compartirlo me parece chévere, se hace también un choque muy interesante. Me ayuda a valorar mucho lo antiguo y no sé si está mal, pero soy muy reacio a lo nuevo en cuanto a lo musical, en cuanto a las modas, en cuanto a los gustos, los hábitos de las personas. Entonces soy, por ejemplo, de poco de redes sociales, poco de música moderna, me gusta más lo más antiguo. En cuanto a mi vida, sí siento que me dota de cierta personalidad distinta. O sea, me gustan las cosas más raritas, más distintas, o lo que hacíamos antes. Valoro mucho lo que se hacía antes. Más distante con ciertos grupos de personas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque les gusta esas cosas que a mí ya no me gustan. Ok. Entonces, sí, siento que les falta profundidad. Digo, lo veo más como desde el ámbito de los videojuegos. Creo que hay videojuegos y juegos de mesa que vienen como de épocas antiguas o basados como en estas épocas. Creo que desde ahí pues se conserva como el alma de estos inicios de los videojuegos, como el Bomberman o bueno, el Mario Bros y todas estas cosas. Entonces uno siempre vuelve ahí, como esta frase de siempre se vuelve donde se fue feliz y claro, como pues el contexto económico de uno lo retrasa en ocasiones mucho en el tiempo. Los primeros juegos que pude disfrutar no eran como de la época de la pertenencia, sino de mucho antes. Y ahí es donde creo que está la visión justamente de esa visión que tengo pues fuera de lo que catalogo como lo profesional o lo... Sí, con mi primo interactuaba mucho justamente por el gusto que teníamos por estos juegos antiguos y con otras personas que he ido conociendo, hemos hablado pues de esos temas y nos parecen como geniales. Concuerdan como en ellos. Sí. En cuanto a mi identidad personal, creo que en cierta medida pues a mí se vincula a mis intereses. Por ejemplo, en la fotografía me encantan las cámaras análogas, me encantan las cámaras compactas viejitas y me llama mucho la atención la fotografía, entonces siento que son parte también como de mis intereses personales o mis gustos, más que de mi identidad. Son como pasatiempos que de alguna manera me incitan como a enamorarme de esos métodos antiguos de creación, pues, principalmente eso. Y en la memoria colectiva siento que de nuevo es como eso, ese sentimiento de nostalgia, y que también se vuelven como esos objetos una manera de escapismo, porque si lo vemos como a la actualidad, como que siempre hay un momento crítico en la historia donde los humanos como que queremos como retroceder en el tiempo y escaparnos de la realidad que tenemos, que a veces es un poco caótica o difícil, por medio de cosas que quisiéramos haber tenido o que quisiéramos haber vivido. Creo que en ese caso los objetos retro, vintage, pues nos permiten como olvidarnos de lo que está pasando en la actualidad, de todo el caos que hay en el mundo, de lo que no podemos ser o lo que no podemos tener, y podemos como vivir una vida que no es nuestra. Bueno, con mis amigos yo creo que sí, porque compartimos esos gustos, entonces encontramos en esos objetos o esas memorias como del pasado como una excusa para hablar, ¿cierto? Como un tema de conversación muy interesante, que no solamente pues en ese caso abarca como los objetos en sí mismos, sino los momentos históricos, políticos, económicos que nos llevan a esas realidades. En este caso, pues que existiese la radio, pues había una razón detrás para la radio, ¿cierto? Y analizar como todo ese contexto, todo ese ambiente en el que se crea o se gesta la posibilidad de tener un medio como ese, pues es muy interesante como de conversar. Con mi familia creo que no tanto, pero se vuelve una cuestión cultural. Y creo que también en Colombia eso sucede mucho, como que esos objetos vintage o retro se heredan y guardan como eso de que repetía, como que mencionaba antes y puedo repetir, que es la memoria como de la familia, pero también se vuelven un cotidiano estético, como otros elementos como las sillas, que es algo que he tenido últimamente mucho en la cabeza, de pronto porque las he visto mucho y porque he estado haciendo como trabajos en torno a ellas, entonces son como cosas que se heredan y que tienen o preservan la memoria de alguien y que uno no habla sobre eso, pero está ahí, es como algo que está ahí, que nadie tiene que mencionar, pero existe.
Un poco, con base en mi personalidad, que es como también tiene como alma antigua, pues me hace ser yo, me hace expresar, y es genial que algunas personas y algunos lugares conservan como ese tipo de modas. O sea, hay modas bastante buenas, hay actividades muy chéveres que se hacían antes y no todo tiene que como estar cambiando. No, generalmente todo, también la nostalgia es importante, es la parte, viene del ser, viene de la persona, de lo sentimental. ¿Ya? Sí, para mí encontrar personas con esos mismos gustos es realmente emotivo y ir a lugares en eso. O sea, hay cafés que tienen estética de los años 60 y es otra experiencia brutal. Pues como le decía antes, digamos, el rock, o para mí la música de antes tenía como más alma, como lo que veníamos hablando. Por lo mismo, porque como antes la música tenía que grabar pues muy arcaicamente, tenían que, digamos, hacer la cinta y todo, y ahorita ya es todo muy sencillo de hacerlo, por así decirlo. Entonces me quedo como con eso. Me quedo con eso, como que antes sí se tenía que dar el tiempo para hacer las cosas bien hechas. No sé, yo lo completo de pronto con el anime. O sea, a mí me gusta mucho como el anime, entonces digamos sí se da muchas veces que gente ya muy mayor le gustaba el anime, entonces es como un tema de conversación, entonces sí me ha brindado como ciertos espacios para compenetrar con esa gente y llegar a otros tipos de temas. Pues a ver, siento que pues nuestra identidad no solo lo que somos ahora, sino como la construcción de los pasados, ¿no? Que somos como un mosaico de muchas cosas y que somos un recorrido histórico. Entonces siento que esos objetos que conservamos como esas cosas vintage y lo retro que pues traemos a colación, creo que nos hace hacer una introspección de lo que somos y de cómo lo que fue ahora somos nosotros. Claro, me hace sentir mucho más cerca porque es como si los hubiera conocido, es como apropiarme de eso, por ejemplo, de las porcelanas que hay en mi casa, los cofrecitos, como que puedo entender como que, entonces eran personas muy creativas, les gustaba como esos objetos raros, claro, entonces entiendo como, por eso mi fascinación por esto, creo que me puedo identificar mucho. Identidad, por ejemplo, pues como dije ahorita, me gustan mucho los Beatles. En estos 10 años, no, es más, bueno, esta década, sí, realmente han sido como gran parte de mi vida porque me han ayudado en momentos importantes, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, y pues en general, pues principalmente como los velocitos como que han sido parte como también de mi identidad, la forma de vestirme, la forma también como de pensar, como de ver las cosas también como de esa época, por ejemplo. Entonces, pues por ejemplo me pasa mucho con la música también, ¿cierto? Pues soy más nostálgico en ese sentido, más que la música más o menos de esa época, tanto de lo cobija, lo vintage como lo retro, y digamos que también a nivel de literatura, ¿cierto? También como a lo que me dedico, mi inclinación pues ha sido más como, mi gusto ha sido más pues, referente a esas épocas. No, tampoco creo que he dado como la oportunidad de experimentarlo actual, pues, tal vez pueda ser un error, pero pues digamos que he tenido más como esa inclinación, y pues a nivel estético pues a nivel de vestimenta me gusta mucho pues el estilo pues, vintage de la época. Siento que pues había un sentido más, cierto, como de gusto, de elegancia, cierto, y compagino más como con ese tipo que con lo que vemos pues como actualmente, cierto, pero pues es una cuestión de gusto. Y pues a nivel colectivo, no sé, también porque yo creo que tiene que ver con el hecho de buscar espacios que también busquen resguardar o que realcen pues ese tipo de cosas que de pronto se han perdido a lo largo de los años. Entonces creo que me conecta en la colectividad, en eso. ¿Y por qué crees que todavía como esa estética retro, vintage, sigue como viva aún? Puede ser por este tema de la nostalgia que pues se ha mencionado, y es como ese amor por el pasado, ¿cierto? Más que todo ahorita en la época en la que estamos muy digitalizados, muy como sobreestimulados por todo esto de las redes sociales, de la sobreestimulación, de todo esto de la inteligencia artificial, todo esto. Es como apegarnos un poco a nuestra historia de las cosas de antes, que las hacían como un poquito más humanas, por así decirlo. Entonces como querer aferrarse a esta historia, como querer volver a este sentimiento de antes, que era como todo más como apegado, es como más íntimo. Exacto. Creo que es como por todo lo que nos pintan en las películas o en todo ese tipo de cosas, como que siempre muestran como que esa época era muy, no sé, como muy chévere, como siempre mostrando lo bueno. Pues obviamente hubieron muchas cosas malas en esa época, y pues también hoy en día, al menos pues esta generación, pues muchos de los padres vivieron esas épocas también, entonces nos transmiten eso, y a uno le hubiera gustado, no sé, le muestran a uno fotos de ellos de chiquitos y uno dice, ay no, yo quisiera haber vestido de eso, o haber estado así, o por ejemplo eso, creo que de retro tengo eso, las fotos, sí, tomadas con cámara así, que sale y ya de una, sí, eso mismo. Tengo pues los álbumes así de fotos, y entonces es como que yo a veces me pongo a mirarlos y digo, ay, qué chévere hubiera haber estado en esa época en la que las fotos se tomaban y salían así, interesante una vez ya. O sea, yo siento que es de pronto por una
sabes que siento muchas cosas. Por ejemplo, búsqueda de identidad de esa generación, nosotros que las generaciones antiguas, obviamente como ya pasaron, ya uno las puede ver en retrospectiva y como que las identifica por algo. Nosotros como que buscamos ese símbolo, por así decirlo, entonces miramos al pasado. Y una vez también estaba leyendo que decía que nosotros actualmente vivimos con una sociedad muy rápida, siempre scrolleando, siempre, efectivamente, entonces como que nos saturamos y buscamos lo análogo, lo tranquilo, lo que tomaba su tiempo, por eso, entonces, por ejemplo, las fotografías de rollo, que muchos jóvenes hoy en día tienen es precisamente por eso, es tomarse el tiempo, es pausarse y apreciar el momento, no tanto 1000 fotos en un segundo. De alguna forma tenemos la creencia de que todo tiempo pasado fue mejor y todos somos, o sea, creo que el ser humano es muy nostálgico y lo podemos ver todo el tiempo en todas partes. Si hablamos con nuestras mamás, con nuestras abuelas, creo que una respuesta muy común es: ay, es que mi tiempo era súper chévere, era mejor que esto, porque salías, jugabas, nadie sabía dónde estabas, no había necesidad de un celular. Entonces, sí, creo que siempre va a estar ese pensamiento colectivo que en el pasado todo fue mejor. Yo ahí solo el único argumento es que me gusta, pero yo no sé exactamente explicar por qué me gusta. Tener acá un teléfono viejo, tener un televisor viejo que queremos conseguir, o un radio viejo, o sea, me gusta, pero no sé exactamente el por qué, porque el gusto es desde muy pequeño. O sea, es que no es de ahora, desde muy pequeño siempre me gustaban esas cosas, y verlas, analizarlas, pero no sé de dónde surgió. No sé si de pronto cuando estaba pequeño veían programas sobre eso o algo que me marcó, yo no me acuerdo, pero siempre las películas de blanco y negro me gustan, la vestimenta así con smoking, con el moñito, todo eso me gusta, y no sé exactamente de dónde viene el gusto, que si lo he reforzado ahora de adulto, ya decidiendo yo, ya no dejándome llevar del gusto, ya decido yo, pero no sabría explicar de dónde viene. Sé que lo disfruto mucho. Justamente lo que hablamos ahora con el teléfono puede ser también eso, como esa necesidad como de huida a lo efímero, como es la vida contemporánea ahora. Y creo que antes era como que todo tomaba más tiempo, había como una experiencia estética en todo lo que se hacía y era más íntimo, ¿no? Sí. Creo que son como 3 razones principales. La primera está relacionada a lo que yo mencionaba ahorita del escapismo, que es como que estamos en un mundo tan sobresaturado que queremos tener una excusa como para perdernos de la rutina. Sí. Que sea auténtico. Sí, exacto, y querer ser originales, diferentes, y como romper como con todo el esquema tradicional que tenemos en ese momento. Entonces es una forma de escapismo, como de ir a algo desconocido, pero que me llama la atención y que no viví o no experimenté, pero puedo de alguna manera sentir cercano por los objetos. Si yo no viví en los 80, pero con un objeto puedo trasladarme a esa época como si fuese una máquina del tiempo. O sea, así se sienten un poco de los objetos antiguos, ¿no? Viejitos, bonitos. Y en ese sentido también creo que la segunda está muy relacionada a eso del concepto de la estética, porque digamos que en estos últimos años se ha visto como un apogeo muy grande sobre el minimalismo, sobre lo plano, ¿cierto? Como el brutalismo, esas estéticas de concreto, de cemento, blancas, grises, negras, donde no hay color. Y creo que lo que caracteriza mucho a los objetos vintage, aunque hay unos que son de colores neutros, es justamente eso, como el interés por el diseño, como la importancia que se le da a los elementos visuales que componen el objeto y la forma en que está creado, no solamente su utilidad, sino su fin visual, ¿no? Su propósito visual, que al fin también pues, es un propósito para comunicar. Entonces creo que hace muy llamativo de los objetos vintage o retro su imagen, su apariencia. Y en ese caso la tercera sería justamente un objeto de decoración, porque las colecciones o bueno, ese tipo de cosas como de artilugios que yo quiero como conservar y coleccionar llaman también mucho la atención a la gente, y eso ha sido pues algo que digamos que se ha mantenido durante la historia, pues colecciones de joyería, colección de relojes, de colección de legos, estampillas, billetes, todo ese tipo de artículos que de pronto no vamos a utilizar diariamente porque pues no tienen como un fin, un propósito específico en nuestras vidas, pero que queremos tener en nuestras manos. Entonces yo creo que también es por ese lado como de coleccionar y decir, hey, tengo un objeto muy antiguo. No puedo decir que toda la época en general todas las cosas eran buenas, pero muchas cosas sí lo eran, y ya hoy en día ha decaído en esas cosas, ha decaído muchísimo, entonces por eso se van un poco más a la nostalgia de lo que era bueno. Ejemplo, el rock de antes era muy bueno, algunos objetos eran muy buenos y etcétera, entonces la gente se va como a la nostalgia, porque ya no le gusta lo que hay ahora. Entonces les gusta como preservar lo que era bueno. Mira que la nostalgia. La nostalgia de... Sí, pues va todo con la mano, como con ese dicho de todo lo pasado fue mejor.
como siento que sentimos como nostalgia por algo que nunca vivimos. Entonces creo que también influye mucho los testimonios de nuestras familias, de nuestras mamás, nuestros hermanos, que es como, no, es que antes teníamos estas cositas, y es como, ay, qué chévere traerlo como otra vez a colección. Como que los discos, los vinilos, los tamagotchis y esas cositas. Pues yo diría, a ver, yo siento que quienes nos damos como la oportunidad de conocer sobre otras épocas y que nos termina gustando bastante como el conocer acerca de eso, de alguna forma siento que queremos como vivir a través de esos objetos como esa época precisamente, como que pues como le decías ahorita, como esa nostalgia de pues no viví, pero me hubiese gustado vivir y estar como en esa época. Y pues también es como por un gusto estético, diría yo, ¿cierto? Porque hay muchos objetos que son vintage, retro y bueno, en general como antiguos, que son muy bonitos. Entonces pues la decoración también es muy bonita. Y pues en general pues hay otros objetos, por ejemplo las máquinas de escribir, que son muy bonitas. Y pues en general, lo análogo, por ejemplo, es algo que pues, en estos días no se ve casi. Las cámaras, la máquina de escribir, bueno, en general como esas cositas, diría yo que es eso. Pues yo siento que en gran medida también es porque como que irrumpe lo cotidiano, como actualmente no vivimos, no vemos, o no compaginamos con eso todos los días, entonces claro, cuando nos lo muestran, cuando nos lo venden, de alguna forma, claro, pues obviamente llama la atención. Y pues también porque guarda pues una riqueza cultural, guarda pues una riqueza estética, entonces como que genera ese llamado de atención. Me pregunto, creo que sería interesante preguntarse si lo que nosotros tenemos actualmente dentro de 40 o 50 años, también la gente lo volvería a ver de la misma manera como nosotros vemos lo que cobija pues lo vintage y lo retro. Ahí yo creo que ahí es donde nos podríamos dar cuenta realmente si lo que estamos haciendo ahora sí tiene un valor que pueda perdurar. Personalmente considero que pues ese tema de la autenticidad pues, es un poco pues como inexistente, porque que es realmente auténtico, ¿sí? O sea, por más que a mí me guste lo que es antiguo, lo que es vintage, pues me estoy suscribiendo a algo, así como todo el mundo se suscribe, simplemente que yo me suscribo a algo distinto a lo que se suscribe a alguien. Si a mí me gusta, por ejemplo, el jazz o el blues, me estoy suscribiendo a algo que me gusta el jazz o el blues, igual que una persona que se suscribe a algo actual, ¿cierto? Entonces, realmente no estoy siendo auténtico, tal vez poco común, pero pues creo que sí, muchas personas pueden considerar que están buscando la autenticidad como a través de eso. Para finalizar, ¿tú crees que de pronto al pensar todo esto estamos idealizando el pasado? Posiblemente, pues una vez muchas veces ve que, digamos, en la época pasada se daban cosas buenas, pero también había cosas muy cuestionables en cuanto a ideologías, en cuanto a comportamientos de las personas, todo esto. Entonces siento que estamos idealizando mucho el pasado, pero más por el tema estético, porque sabemos que por el tema social sí era, digamos, un poquito más pesado, un poquito más difícil. Entonces sería como rescatar esa estética del pasado, pero separándolo un poquito de lo social, de los comportamientos cuestionables que teníamos antes. Sí, así como idealizamos hace un año y que, ay, qué cosas tan bonitas pasaron. Esa es la realidad con la que uno se tiene que enfrentar cuando está recordando las cosas, porque uno usualmente recuerda de lo bonito. Yo sé que suprimo las cosas feas que me pasaron en el pasado, pero de la misma manera, pues eso no tiene que ser algo malo. Es malo cuando nos dejamos llevar de que mi nostalgia es mejor que tu nostalgia. Eso un término un poco relacionado, la juvenoia. Que son las generaciones más viejas dentro de un mismo espacio temporal, quejándose de las cosas que suceden de la generación más nueva. Entonces, en el pasado las revistas eran del diablo porque estaban separando a las familias, de la misma manera que ahora nos quejamos de los celulares, y incluso en los 90 se están quejando de los televisores. Está rompiendo la esquema de las familias, están todos viendo el PC, el televisor, ahora todos ven el celular, la misma vaina. Simplemente es como estar seguro de la realidad en la que uno vive. Totalmente, sí. Porque si usted le pregunta a alguien que vive en los 80 aquí en Colombia, dice, no, por favor, no vivan en esa época, pero uno la vivió y solamente ve lo bueno. Entonces, claro, uno dice, ay, no, me encantaría estar allá por la música, por la ropa, pero no piensa más allá de eso. Y aparte que siento que uno está muy americanizado también, uno piensa con 80 y se da como 80 a Estados Unidos. Se mezcla un poco como lo emocional con lo racional. Si yo me vuelvo a los 50, que te digo que es una época que me hubiera encantado vivir, sabes, como en derechos de las mujeres, de diferentes grupos, o sea, era horrible, era una época además súper violenta. Entonces no necesariamente de forma racional es mejor, pero otra vez la nostalgia y las emociones te hacen decir como que wow, yo no tuve eso, que los otros sí, y qué rico sería vivirlo, experienciarlo. Entonces, sí, creo que es un 50-50. Sí, muchos idealizamos el pasado, y ahí es donde creo que está el error, porque no debemos quitarle valor a lo nuevo, sino entenderlo, porque es como los papás le dicen a uno, es que antes fue mejor. Entonces yo digo a los no, antes fue mejor. Entonces en 50 años
no, antes fue mejor. Y no es que antes fue mejor, fue un contexto distinto. Que quién sabe si los de ahora, ¿cierto? Que dicen que antes fue mejor, ¿cierto? Si de verdad hubieran vivido más atrás, quién sabe cómo le habían pasado. Pero pues nosotros en la época medieval, ¿cierto? Que las mujeres no tenían ni los derechos que tienen ahora, no hubieran vivido. Que muy bonito la ropa, que los guerreros, las vainas y los palacios y los castillos, pero quién sabe cómo hubiera sido la vida ahí, es difícil. Entonces, yo creo que sí se idealiza, pero que no debería. Inicialmente pensábamos que iban a venir gente mayor, porque pensamos que estos tipos de ambientes, por lo vintage, lo retro y la música y todo eso, solo le gustaría a gente mayor, y resulta que no. Nos llama una sorpresa que también vienen jóvenes y niños que valoran lo vintage, lo retro, lo antiguo. Entonces, en este momento viene de todos los rangos de edades. Creo que en ocasiones sí se idealiza. Y se ve como desde esa frase que todo pasado fue mejor, pero en realidad en ocasiones pues no fue mejor. Todo tiene puntos buenos y malos. En la actualidad obviamente podemos tener más puntos malos que buenos. Y más sobre todo en estos oficios en los que nos movemos, que necesitamos como estos espacios de reflexión, de como pausar un poco en las cosas, y ahora pues necesitamos producir y lo rápido. Entonces sí creo que más que vivir en el pasado es coger estos elementos que nos ayudan como a evolucionar. Sí, yo lo hago. ¿Por qué crees que pasa eso? Es que yo creo que todo se remite a eso, como a lo que ya he mencionado consecutivamente en la entrevista. La nostalgia, el escapismo, el querer rescatar como valores o cosas del pasado, porque sentimos que el presente es como muy desgarrador, desalentador y desesperanzador, ¿cierto? Claro, y bueno, ¿y en esa medida está bien idealizar el pasado? Depende de lo que idealicemos, ¿eh? Siento que los objetos, o idealizar esos objetos, es inofensivo, pero también lo mencionaba antes, que de pronto hay contextos históricos, sociales, políticos, económicos que no son tan agradables, tan positivos, que en ese sentido no deberíamos idealizar, sobre todo no también como las ideas tradicionalistas que nos piden o nos exigen ser, portarnos de alguna manera en específico, someternos al control, o ese tipo como de ideologías que nos ven como un elemento más o de consumo, o un medio para el consumo, o un fin para el consumo. Entonces creo que en esa medida esas ideas no estoy de acuerdo con ellas, no las comparto, no al fascismo. Pero en el caso de los objetos creo que sí, pues está bien idealizarlos, sí es una forma como de huir un poquito como de la cotidianidad, de la monotonía, pero pues también andar con cuidado, con no excedernos y pensar de que es que todo lo que había antes era mejor que ahora, tal vez. Y conocer la historia como de los objetos también es muy importante, ¿no? Sí. ¿Quién lo creó? ¿Un hombre, una mujer? ¿En qué momento? ¿Para qué? Todo eso. Y también los progresos que esos objetos han tenido en la historia, que se han ido adaptando a las necesidades de los humanos, que se han modificado también estéticamente por cuestiones de uso, qué rol juega, por ejemplo, también incluso la moda, la música, como en los contextos sociales, culturales que ya venía mencionando. Entonces sí, como que hay que idealizar las cosas que son positivas y que nos aportan, y tratar de evitar idolatrar las que nos hacen daño. Sí, a veces, sí, pero no estaría en la parte de la conducta humana. Okay. No era tan buena en ese sentido, sobre todo en la parte de la mujer, el rol femenino no era tan bueno. Pero hay cosas buenas que sacar. Entonces, sí, la estética es bien. Bueno, depende. Sí. Depende de qué año, sí. Ok. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque solo recordamos lo bueno y no recordamos lo malo. O sea, todo el mundo dice, ay, sí, qué bueno el pasado, tal, pero se quedan solo con lo bueno. O sea, digamos, nadie recuerda, digamos, en el pasado, como como usted decía, en los 50 o así, lo de las guerras y todo eso. O sea, que fue un tiempo muy violento y todo el mundo se queda solo con lo de lo bueno, las fiestas, o lo que hubo ese auge de las drogas y todo. Pero entonces no recuerdan lo malo, diría yo. Idealizamos mucho el pasado, claro, y es como, porque es que siempre mostramos lo bonito, sí, como no, las canciones, la estética, que siempre como que nos vamos mucho a la estética, y creo que hemos construido algo muy chévere por el momento. Sí, bastante. Yo diría que sí, pues porque por ejemplo muchas veces uno suele decir, ay, a mí me hubiese encantado vivir en esta época, pero muchas veces no somos conscientes o no entramos como a pensar, es que por ejemplo en mi caso todo me hubiese gustado vivir en los 60, pero en ese entonces, por ejemplo, el machismo a una mujer era muy difícil que le dieran trabajo o que se le considerara ciertas cosas que ahora quizás tenemos, ¿cierto? Que son más normales, ¿cierto? Se ha normalizado más. Entonces, cierto que siento que en muchas ocasiones tendemos también como a idealizar como esas épocas y esas cosas, o también como comportamientos o personas en general. Sí, claro, y pues o sea, es como esa expresión que tiene todo tiempo pasado fue mejor, pero pues realmente cada época considero yo que tuvo y tiene sus luchas, así como nosotros tuvimos y tenemos nuestros problemas. Así como nosotros decimos como que no, es que no hay futuro, es que ya todo se va a ir al carajo. Muy probablemente una persona en esa época también pensó lo mismo, pues aquí estamos todavía donde vivir. Entonces, pero sí considero que hay una romantización del pasado en gran medida, y pues yo creo que también es como una forma de tratar de vivir del presente en el que estamos.